Hola, mi nombre es Scarlett Badó y yo me dedico a escribir narrativa principalmente. Y nací en Morelia, Michoacán, pero me considero un poco más entre chilanga y de aquí, de aquí de Colima. Am, y pues yo empecé a escribir tal vez de una forma ya más fija apenas tal vez a los 18 o 19 años. Antes de eso no considero que fuera una persona muy segura de lo que quería hacer. Sí me ha gustado leer desde siempre, pero pues pasé muchos años sin realmente relacionarlo con que yo podría, con que podría o querría también escribir. Y sí, antes también escribí ejercicios como solo por divertirme yo misma. Llegué a escribir pequeños textos, pero pues tampoco eso lo consideré como señal de que fuera a hacer mi oficio ni nada por el estilo. De hecho, yo vivía con mi mamá y mis tías y mi abuela. En esa casa hubo siempre libros como de que quizás habían adquirido muchos años antes. Varios de ellos eran académicos, pero sí también había muchos de literatura, ¿no? Y recuerdo que de las primeras cosas que agarré y que no eran como realmente correspondientes a mi edad fue La Metamorfosis. Ah, Tal vez tenía 7 años, no entendí nada. Un poquito más adelante, tal vez como a los 8, empecé a encontrar los libros de recopilación, con las compilaciones de Ibargüengoitia, de sus columnas. Y eso sí lo entendí un poco mejor y yo creo que fue el autor mexicano, el primer autor mexicano que a mí me empezó a generar un gusto, sí, pues un gusto y una sensación de que leer era divertido, o por lo menos placentero. No es que me inculcaran tanto el hábito de la lectura, digo, sí me decían, me repetían la idea de que leer era bueno, de que estudiara mucho, pero no era, o sea, no vengo de una familia de intelectuales, o sea, vengo de papás universitarios, pero ellos nunca me inculcaron pretensiones de, de literatura, cosas así, ¿no? Pero cuando terminé la preparatoria, me tomé un año sabático, porque en realidad no tenía idea de qué quería elegir como profesión. Después, como seguí sin saberlo y nada me gustaba, o por lo menos nada me convencía, acabé estudiando Derecho en la facultad, aquí en la Universidad de Colima. Todo bien, completé la carrera, no me dedico a ejercer. Al final pues no era algo que me gustara. Y ya en los primeros semestres de la carrera yo ya sabía que quería escribir. No estaba muy segura de por qué, pero sabía que quería escribir, y por ahí fue que me enteré por medio de una maestra que nos daba ética jurídica, que ella había estudiado en la SOGEM de Guadalajara. Entonces me puse a investigar y le pregunté también a ella que cómo estaba eso. Llegué a ir a Guadalajara incluso para ver el plan de estudios. Y cuando terminé la carrera, me fui a la Ciudad de México a estudiar creación literaria a la Escuela de la SOGEM. Y bueno, ahí fue cuando realmente me di cuenta de que no era lo que yo pensaba el escribir. No sé si yo tenía la idea de que iba a llegar y me iba a llenar de contactos y de pronto iba a salir ya con un libro y ese libro se iba a vender y todo, ¿no? Tampoco fue
lo que esperaba en cuanto a aprendizaje. Digo, sí hubo muchas cosas que aprendí, más que nada a no hacer. Aprendí a despreciar muchos de los textos que tenía escritos y ver que eso definitivamente no era algo que me funcionara ya. Aprendí también a quién o qué clase de consejos no tomar y a pulir por mi propia cuenta mis textos. Creo que me volví una lectora y una escritora más crítica desde que entré a esa escuela, porque sí hubo mucho que tomar como de los profesores, incluso de los compañeros, pero también hubo mucho que aprender a ignorar. Yo creo que más que nada empecé a acercarme mucho a la lectura como una manera de dolor y lejanía, porque toda mi infancia y hasta el momento sufro de problemas de adaptación y de comunicación con las personas. Estoy dentro del espectro autista y eso es una cosa que realmente me diagnosticaron apenas hace 3 o 4 años. Y bueno, mi dificultad para conectar desde pequeña en persona con los demás, con mis pares, pues sí, fue yo creo que lo que me empujó un poco más a leer, tal vez un poquito a escribir, pero de forma muy principiante. Y ahora como pues escribir para mí es un oficio, es algo que sí me gusta, pero que también me hace sufrir bastante. Batallo mucho yo con encontrar y con acomodar las cosas, los párrafos, para que digan exactamente lo que yo quisiera transmitir, que no puedo decir en persona, o las divagaciones que no me atrevería a decir enfrente de otra gente. Yo creo que escribo me han dicho que del aislamiento y de la soledad, y creo que estoy de acuerdo. Y bueno, también un poco de la muerte o de la fantasía con la muerte que tienen algunos de mis personajes, o la obsesión también con la muerte, con la enfermedad. Escribo mucho de incomodidades emocionales y físicas también. Creo que mis personajes y el diálogo interno que yo les doy siempre están muy atentos a lo que están sintiendo, tanto en su mente como en su físico. Es como una forma de escribir muy conectada al dolor que viene del cuerpo y de la mente. Sí, o sea, creo que lo que más hago es desarrollar personajes que están de alguna forma incómodos y solos, que batallan con sus padecimientos, con la misma lejanía que creo que es la que yo les estoy transmitiendo, porque yo siento así las cosas, las personas siento que están pesadamente lejanas, y que si tengo alguna esperanza remota de conectar es escribiendo. Yo trato de que en sí las tramas y los personajes que invente, toda su situación, todo su espacio, sea lo más distinto posible a lo que es mi vida. No, bueno, pues por ejemplo, la novela que tengo publicada, El cuidado del buitre, que se publicó aquí en 2018 con la Secretaría de Cultura, pues el personaje es un hombre de 42 años y que no tiene en realidad nada que ver conmigo en cuanto a pues, su situación económica, su situación familiar, su edad, su género, ¿no? No tiene nada que ver conmigo, pero incluso sus obsesiones no son las mismas que las mías. Pero sí, pues
es inevitable que en mis personajes y en sus trenes de pensamiento se me escapen siempre mis propios razonamientos o lo que, o esas como interrogantes que yo tengo sobre la existencia, sobre la mente humana. Creo que siempre las acabo volcando ahí, a pesar de que yo no escriba realmente textos autobiográficos. Soy muy obsesiva al escribir. Me desgasta mucho empezar, seguir, terminar una novela. Me meto en problemas con gente mientras estoy escribiendo. Mi humor cambia mucho. Pero al final creo que lo que queda siempre es exactamente lo que yo quería que quedara. O sea, yo voy puliendo mientras escribo. No soy tanto de escribir rapidísimo y después corregir el borrador y así varias veces, sino que voy escribiendo y hasta que el párrafo queda como yo deseo que quede, en mis términos, puedo seguir con el otro. Aquí pasó algo de lo que yo misma viviendo aquí antes no había dado cuenta. No sé cómo nunca me percaté de la escena tan amplia que hay de cultura y arte, de tantas publicaciones que hay muchísimos libros publicados aquí. Hay una comunidad artística que de verdad me parece que tiene bastante talento y que son gente muy auténtica, no todos tal vez, pero sí hay gente que vale mucho la pena aquí y realmente está al nivel de cualquier persona talentosa del centro del país, ¿no? Entonces yo misma creo que pecaba de centralizar mucho mi vista en la Ciudad de México, cuando realmente desde cualquier punto se puede hacer algo. Y aquí hemos hecho amistades, hemos hecho una red de contactos en el mundo pues en las artes en general. O sea, somos amigos de músicos, de escritores. Tenemos ya un grupo pues bastante unido y nos sentimos muy cómodos entre nuestra red de conocidos y respetamos bastante pues la obra de aquí, y ya no creo que en un futuro próximo pues, querramos irnos de aquí, ¿no? O por lo menos hablo por mí.